Para el ejercicio 2 nos dicen que tenemos un triángulo equilátero en donde se dibuja una de sus transversales de gravedad y se forman dos triángulos claramente y nos preguntan por las características de estos dos triángulos. Entonces partamos por dibujar el triángulo equilátero. ¿Sí? Recordemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales, o sea, de 60 grados cada uno. ¿Sí? Y los tres lados son iguales entre sí. Perfecto. Y nos dicen que dibujemos, voy a cambiar el color, nos dicen que dibujemos una de sus transversales de gravedad. Recordemos que la transversal de gravedad es aquella que se proyecta desde el punto uno de sus vértices y baja hasta el punto medio del lado que está frente a él. ¿Sí? Hasta el punto medio. Y bueno, en este caso tanto la transversal de gravedad como la altura, la simetral y la bisectriz son exactamente la misma cosa, son exactamente el mismo elemento. Claro, enfocados desde un punto de vista distinto, pero son, eh, tienen la misma longitud, producen exactamente el mismo efecto acá, que llegan en un ángulo recto, etc. Entonces, fíjense que acá se nos generaron dos triángulos distintos. Se nos generó este triángulo, que es el que está a la izquierda, y se nos generó otro triángulo, que es ese que está a la derecha. ¿Cuáles son las características de estos triángulos? Primero, vamos por parte, incluso podríamos hacerla haciendo descarte nada más. Veamos qué pasa con la A. Nos dicen que son equiláteros congruentes. Claramente, si nosotros partimos el triángulo en dos a partir de aquí, este ángulo que inicialmente era de 60 grados, ahora me va a quedar de 30, ¿no? O sea, ese ángulo va a valer 30, pero este de acá sigue valiendo 60. Por lo tanto, es imposible que sea un triángulo equilátero nuevamente el que se genere. Por lo tanto, esta claramente la vamos a desechar. Nos dicen que es un triángulo en la B acutángulo congruente. Es decir, que los tres ángulos que se generan a partir de este triángulo son acutángulos. Perdón, son agudos, no acutángulos. El acutángulo es el triángulo. Los tres ángulos son agudos, lo cual es imposible considerando que al momento de caer la transversal genera un ángulo recto y por lo tanto este ángulo de acá mide 90. Y recordemos que los ángulos agudos miden menos de 90 grados, por lo tanto este no podría ser el caso tampoco. En el C me dicen que son acutángulos escalenos congruentes, por lo mismo que el anterior. No es un triángulo acutángulo considerando que uno de los triángulos no mide menos de 90, sino que mide 90 exacto, por lo tanto tampoco. En la D me dicen isósceles rectángulos congruentes. Isósceles, un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Y claramente este con este no son iguales y con este tampoco. ¿Cuándo serían iguales? Por ejemplo, si tuvieran dos ángulos iguales. Y este de acá mide 60, este de acá mide 30 y este de acá mide 90. Por lo tanto, tampoco son isósceles. Y en la E me dicen escalenos rectángulos congruentes. ¿Cuándo un triángulo es escaleno? Cuando tiene los tres lados distintos. Y acabamos de demostrar que si este mide 30, este mide 60 y este mide 90, entonces los ángulos son diferentes, los tres son distintos. Y por lo tanto sus lados también lo son. Ahora, ¿es un triángulo rectángulo? Claro, ahí nosotros nos dimos cuenta de que caía en un ángulo recto la transversal. ¿Y son congruentes? Claro que son congruentes porque esto me partió el triángulo que teníamos al principio por la mitad. Eso quiere decir que ese triángulo y ese triángulo son exactamente iguales también. Así es que la alternativa correcta es la E. Bien, nos vemos en el ejercicio número 3. Chao, chao.